Nunca he estado más preocupado por la suerte de mi país. Veo no solamente nubarrones, sino que se ve clarísimo las consecuencias que puede tener vivir en negación de nuestra realidad. En estos días estamos viviendo hechos muy particulares. Por un lado, el jefe del Estado lleva ya más de 80 días, cerca de 3 meses, invisible para los venezolanos. Seguramente visible solo para los cubanos y tal vez para algunos de los jerarcas nuestros, que yo creo que mienten muchísimo diciendo que hablan con él y conversan con él. Por otra parte, han ocurrido otra serie de acontecimientos a los cuales yo le doy especialísima importancia. Por ejemplo, el obispo Diego Padrón, en nombre de los obispos de Venezuela, dijo que cualquier acción que vaya o tuerza el espíritu o la letra de la Constitución va contra la moral y contra la ética, y es papel nuestro, de los pastores de la Iglesia, señalar el camino de la ética. Algo parecido en ese contexto fue lo que hizo Monseñor Arias Blanco poco antes de la caída del general Pérez Jiménez. Luego vino un grupo de estudiantes que se encadenaron a las puertas de la misión de la OEA en Venezuela, en Caracas, y que le dieron el primer grito al mundo de que en Venezuela se había roto el hilo constitucional. Fue el primer llamado gallardo y honesto. Después, otro grupo de estudiantes se acampó frente a la Embajada de Cuba en Venezuela para decirle al mundo que Venezuela estaba convertida en una colonia cubana y que el presidente estaba ausente. Luego vino otro hecho. Hace pocos días están en Chacao un grupo de valerosos muchachos de distintas universidades del país. No están haciendo guerra ni pidiendo guerra, lo que quieren es simplemente que se cumpla la Constitución. Luego vino las academias nacionales, que es el Centro de Excelencia de Venezuela, donde dicen en un documento hace pocos días, en resumen dicen lo siguiente: mire, la ausencia del jefe del Estado, la usurpación de cargos por alguna gente que dicen que los ocupan oficialmente, constituye un Estado ilegítimo, o sea, todos los actos que se vienen cometiendo son ilegítimos. El más reciente fue las declaraciones del embajador Willy Cochés, que era el embajador de Panamá en la OEA, que ha sido una voz poderosa en defensa de los derechos de los venezolanos que queremos vivir en democracia. ¿Y qué ha dicho el embajador Cochés? Ha dicho que el presidente de Venezuela fue desconectado de las máquinas que le mantenían sobreviviendo hace pocos días. Eso no ha sido ni negado por el régimen, pero tampoco, al mismo tiempo los medios de comunicación en Venezuela generalmente se han negado a circular esta información. Otro hecho que se agregó es cuando veo a una india Pemón que le dice a un general, Cordón Cleaver o Cleaver Cordón, la verdad es que el orden de los factores no altera ese producto, que le dice: mira tú. Nosotros, y usted no lo va a quitar. ¿Qué quieren? Dársela a los chinos, a los rusos, que vengan a deteriorar la tierra de los Pemones. Es la primera persona que le dice al mundo que estamos regalando nuestro territorio a potencias extranjeras. Si uno suma ese conjunto de circunstancias, se da cuenta que no estamos viviendo un proceso normal, a pesar de que todavía muchos quieren pensar que es así. Sin embargo, dada esta gravedad de acontecimientos, la mezcla de realidades, ¿qué hace la oposición oficial? Están empeñados en buscar un candidato presidencial de consenso, cuando lo primero que tendríamos que hacer es realmente buscar un consenso de qué tipo de país queremos, a qué nos comprometemos, cuál es el tipo de proyecto y qué estamos dispuestos a hacer para realmente llegar al poder, no simplemente para competir e irnos acomodando para que progresivamente dentro de 15, 20 o 30 años podamos ganar las elecciones. Hay gente que parece que tienen un tiempo eterno para llegar a que el país se pueda recuperar. Si usted tiene un año, no 40, un año, no puede esperar 20 años para recuperar el país. Sin embargo, hay algunos que piensan que esto es posible. Entonces, eso hace que el país sienta que realmente no hay una vocación de salir del régimen. Y la única manera que salir por la vía de paz y democrática, como queremos la mayoría de los venezolanos, es realmente desmontando el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué quiere decir eso? Sustituirlo, cambiar todas las reglas de juego, eliminar todas las máquinas. Hay un cafecito mío, el número 6, creo que es de mayo, donde yo advertía lo que podía suceder si no modificábamos las reglas electorales. Más aún, decía, nos van a sepultar. Sin embargo, eso se consideró en esa época por la Mesa de la Unidad como algo radical. En estos días ha pasado algo terrible. Ayer leí que el representante de la MUD en el Consejo Electoral, cuando le piden si es posible eliminar las máquinas captahuellas, este señor dice,
Bueno, eso hay que verlo porque yo no sé si el Consejo Nacional Electoral está dispuesto a desechar esas inversiones realizadas en las máquinas. Eso dramáticamente me recordaría como si en la Alemania de Hitler le hubieran dicho, mira, hay que eliminar las cámaras de gas. Y dicen, no, mira, no las podemos eliminar, hemos gastado muchísimo en las cámaras de gas. Evidentemente estoy exagerando, pero el hecho es que no exagero, porque esas máquinas acabaron con nosotros y pueden seguir acabando con nosotros. Entonces, insistir en que lo único importante hoy en día es ver con quiénes van a tener las alcaldías, quiénes son los candidatos por las alcaldías, las primarias. Estamos perdiendo a Venezuela. Aquí lo único importante es impedir que Venezuela entre en un vacío y nosotros no estemos preparados para enfrentar esa situación. ¿Qué puede suceder? Imaginémonos que el señor presidente de la República realmente ya no esté con nosotros. Se crea entonces un vacío de poder terrible, porque aquí ninguna autoridad es legítima. Eso puede desatar lo que es la desobediencia civil de los ciudadanos. Y esa desobediencia civil es perfectamente institucional. Y yo creo que para eso tenemos que prepararnos. Ahora, cuando lleguemos al tema del candidato de consenso, si tenemos elecciones, el día que las tengamos, hay una cosa que para mí es fundamental. Tiene que ser una persona que sea incluyente. Tiene que ser una persona que respete los compromisos que firme. Tiene que ser una persona que vaya a una tarjeta unitaria. Tiene que ser una persona que entienda que lo que tenemos por delante es un proceso de transición, de reconstrucción, de emergencia. De hecho, yo creo que con humildad todos debemos reconocer que una sola persona no puede enfrentar ese desafío. Para mí implica casi una reforma de la Constitución en ese momento para llegar a una especie de junta que en un periodo realmente provisional de 2 o 3 años pueda enfrentar el enorme desafío que significa no solo desmantelar el sistema, un régimen totalitario, sino intentar la parte más difícil, que es el reencuentro de los venezolanos divididos por el legado del señor Chávez, que es de odio, de violencia, de confrontación. El gran desafío es el reencuentro de los venezolanos. Y el reencuentro de los venezolanos no se arma solamente tolerándonos, se arma entendiéndonos y comunicándonos para lograr algún día lo que yo siempre digo, que el día que hagamos eso nos maravillaremos de las cosas excepcionales que podemos lograr aún en estas circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo. Gracias.